Lección 151. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Todas las cosas, todas, son eco de la voz que habla por Dios. Vamos a ver. Nadie puede juzgar basándose en pruebas parciales. Eso no es juzgar. Es simplemente una opinión basada en la ignorancia y en la duda. Su aparente certeza no es sino una capa con la que pretende ocultar la incertidumbre. Necesita una defensa irracional porque es irracional, y la defensa que presenta parece ser muy sólida y convincente y estar libre de toda duda debido a todas las dudas subyacentes. ¿Cómo nos da? No podemos juzgar. No nos podemos juzgar porque todo lo que vemos son parcialidades. Y cuando juzgamos con tanta contundencia y tan seguros de lo que decimos y con tanta afirmación, lo único que estamos es tapando nuestras dudas. Maravilloso. Un toque de humildad, de ponernos en la realidad. No pareces poner en tela de juicio el mundo que ves. Evidentemente no ponemos en tela de juicio este mundo, no dudamos de él. No pareces poner en tela de juicio el mundo que ves. No cuestionas realmente lo que te muestran los ojos del cuerpo. Lo que te muestran los ojos del cuerpo para ti es verdad. Para mí, para todos. Tampoco te preguntas por qué crees en ello, a pesar de que hace mucho tiempo que te diste cuenta de que los sentidos engañan. No te preguntas por qué crees en el mundo que ves, cuando sabes que tus sentidos, que son los que te dan, ¿no?, la idea, la realidad entre comillas, del mundo que ves, cuando lo sabes que te han engañado, tus sentidos te engañan y sin embargo no cuestionas por qué sigues dando realidad a este mundo. El que creas lo que te muestran tus ojos físicos hasta el último detalle es todavía más extraño si te pones a pensar, si te detienes a pensar con cuánta frecuencia su testimonio ha sido erróneo. El que tú creas en lo que nos muestra, el que creamos en lo que nos muestran los ojos físicos hasta el último detalle, creemos en todo lo que nos muestran los ojos físicos hasta el último detalle, es muy extraño, dice. Si tú misma que estás viendo con estos ojos, te detienes a pensar cuántas veces te han engañado. No ha sido eso eso que veías no era la realidad. Si te detienes a pensar con cuánta frecuencia el testimonio de lo que veías era erróneo. ¿Por qué confías en estos ojos del cuerpo tan ciegamente? ¿No será por la duda subyacente que deseas ocultar tras un alarde de certeza? Toma ya lo que nos dice aquí el texto, que clarito nos habla. Nos habla a todo lo que tenemos escondido, tapado. ¿Por qué crees tanto en todo lo que ves? ¿Por qué crees en algo que se esfuma? ¿Por qué crees en un cuerpo que se hace polvo? ¿Por qué crees en todo lo que tus sentidos te ofrecen si los sentidos muchas veces, si lo has comprobado, te han engañado? Ha sido engañoso, no era la realidad. Era otra cosa distinta a lo que tú habías llamado realidad. ¿Por qué solo crees lo que te muestran los ojos del cuerpo? ¿No será que estás tapando con esa certeza absoluta, dándole tanto y tanto y tanto realismo a todo lo que ves, la gran duda que hay detrás de todo esto? ¿No será por la duda subyacente que deseas ocultar tras un alarde de certeza? ¿Cómo ibas a poder juzgar? Ha empezado diciendo que no se puede juzgar porque solo vemos cosas parciales. ¿Cómo ibas a poder juzgar? Tus juicios se basan en el testimonio que te ofrecen los sentidos. Este libro te dice no juzgues desde el minuto 1 y ahora te sigue explicando por qué no puedes juzgar. Tus juicios están basados solo en el testimonio de lo que te ofrecen los sentidos,
No obstante, jamás hubo testimonio más falso que lo que te ofrecen tus sentidos. Pero ¿de qué otra manera, excepto de esa, juzgas el mundo que ves? Solo lo juzgas por lo que ves, por los sentidos. Tienes una fe ciega en lo que tus ojos y tus oídos te informan. Crees que lo que tus dedos tocan es real, que lo que encierran en su puño es la verdad. Esto es lo que entiendes y lo que consideras más real que aquello de lo que da testimonio de la eterna voz que habla por Dios mismo. Entiendes y consideras real todo esto que ves, todo esto que tocas. Lo das mucha más o le das una realidad y sin embargo no das realidad a lo que da testimonio de la eterna voz que habla por Dios mismo. Tú crees en este rotulador porque lo estás viendo, tocando, tus sentidos le están dando realidad, estás haciendo caso a tus sentidos. Es un testimonio de que esto es verdad, te sirve para escribir. Pero el testimonio de la voz eterna de Dios no le das ningún valor, no te ocupas de ella, no te fías, no la crees, pero sí crees que esto es un rotulador. Y hay testimonio, el testimonio de que esto es un rotulador es que te sirve para escribir, que lo ven los demás, etcétera, etcétera. Y claro que también hay testimonios de la voz de Dios, a la cual, no, sin embargo, no le prestas realidad. Esto es lo que entiendes y lo que consideras más real que aquello de lo que da testimonio la eterna voz que habla por Dios mismo. ¿A esto le llamas juzgar? Se te ha exhortado en muchas ocasiones a que te abstengas de juzgar. Muchas te dicen no juzgues, pero no porque sea un derecho que se te quiere negar, no porque digas no juzgues, no por eso. No puedes juzgar. Se te dice que no juzgues porque no puedes. Porque lo que estás haciendo no es juzgar. No puedes juzgar. Lo único que puedes hacer es creer en los juicios del ego, los cuales son todos falsos. No puedes juzgar. Lo que haces es creer en juicios del ego, los cuales son todos falsos. El ego es el que cree en este mundo totalmente y lo mantiene, esta creencia, a costa de muchísimos ingenios mentales, los cuales son todos falsos. El ego dirige tus sentidos celosamente para probarte cuán débil eres, cuán indefenso y temeroso, cuán aprensivo del justo castigo, cuán ennegrecido por el pecado y cuán miserable por la razón de tu culpabilidad. El ego se vale de los sentidos para que tú des realidad a todo lo que ves, a lo débil que eres, a lo indefenso que eres, a lo temeroso que estás, a lo aprensivo del castigo, al temor al castigo y lo ennegrecido que estás por el pecado y qué miserable eres por tu culpabilidad. Todo esto, mediante los sentidos, te da razón el ego. El ego te dice que esa cosa de la que él te habla y que defendería a toda costa, eso es lo que tú eres. Y tú le crees sin ninguna sombra de duda. Total, le creemos al ego total. Pero debajo de todo esto yace oculta la duda de que él mismo, el ego mismo, no cree en lo que con tanta convicción te presenta como realidad. Ni siquiera él cree en lo que él con tanta convicción presenta como realidad. Es únicamente a sí mismo a quien condena. El ego solo se condena a sí mismo. En sí mismo es en sí mismo donde ve la culpabilidad. Es su propia desesperación lo que ve en ti. No prestes oídos al ego, a su voz. Los testigos que te envía para probarte que su propia maldad es la tuya y que hablan con certeza de lo que no saben, son falsos. Los testigos
que te envía para probarte que su propia maldad es la tuya y que hablan con certeza de lo que no saben, esos testigos son falsos testimonios que ves por los sentidos, a través de los sentidos que notas, que sientes, que sufres, son falsos. Confías en ellos ciegamente porque no quieres compartir las dudas que su amo y Señor no puede eliminar por completo. El amo y Señor es el ego de estos testigos que te envía para hacerte creer que este mundo es real. Confías en estos testigos ciegamente, en estos testimonios, porque no quieres compartir con el ego las dudas que el amo y Señor de estos testigos no puede eliminar por completo. Hay una duda detrás en el ego mismo, acerca de sí mismo, que está tapada por todos estos testimonios tan contundentes de esta realidad que vemos por los sentidos. Crees que dudar de sus vasallos es dudar de ti mismo. Crees que dudar de los testimonios que tiene el ego para decirte esto es una realidad y no hay otra, es dudar de ti mismo. Y eso ya ahí caes en unas arenas movedizas que te asustan tanto que te vuelves a agarrar a los testimonios de los sentidos. Nos da miedo algo que no sea lo que nos ofrecen el testimonio de los sentidos del cuerpo. No prestes oídos a su voz, los testigos que te envía para probarte que su propia maldad es la tuya y que hablan con certeza de lo que no saben, son falsos. Estos testigos son falsos. Confías en ellos ciegamente porque no quieres compartir las dudas que su amo y Señor no puede eliminar por completo. Crees que dudar de sus vasallos es dudar de sí mismo. Sin embargo, tienes que aprender a dudar de que las pruebas que ellos te presentan puedan despejar el camino que te lleva a reconocerte a ti mismo y dejar que la voz que habla por Dios sea el único juez de lo que es digno que tú creas. Tenemos que aprender a dudar de las dudas y de las pruebas, a dudar de las pruebas del ego, de los testimonios que te presenta el ego. Tienes que aprender a dudar de las pruebas que ellos te presentan, de que las pruebas que ellos te presentan puedan despejar el camino, los vasallos, los testimonios del ego. Tienes que empezar a dudar de ellos, porque no te llevan a conocerte a ti mismo. Y tienes que dejar que la voz que habla por Dios sea el único juez en el que tú creas. No creas en los juicios del ego, cree en la voz de Dios, que es el único juez en el que se puede creer. Eso te está diciendo. Él no te dirá que debes juzgar a tu hermano basándote en lo que tus ojos ven en tu hermano, ni en lo que la boca de su cuerpo le dice a tus oídos o en lo que el tacto de tus dedos te informa acerca de tu hermano. La voz de Dios no te dice que tienes que juzgar a tu hermano basándote en tus sentidos físicos. Él, Dios, la voz de Dios, ignora todos esos testigos, los cuales no hacen sino dar falso testimonio del Hijo de Dios. Él reconoce solo lo que Dios ama. Y en la santa luz de lo que Él ve, te está hablando de la voz que habla con Dios, que es el Espíritu Santo, que habla por Dios, ¿vale? Él, el Espíritu Santo, la voz de Dios, ignora todos los testigos del ego, los testigos físicos, porque no es físico. Entonces los ignora, no los contempla, los cuales dan falso testimonio del Hijo de Dios. Él, el Espíritu Santo, en la voz que habla por Dios, reconoce solo lo que Dios ama y en la santa luz de lo que Él ve, todos los sueños del ego con respecto a lo que tú eres se desvanecen ante el esplendor que Él contempla. Él está en la luz, tú estás en la oscuridad, absolutamente cegado, velado por tus sentidos que solo dan testimonio de lo que el ego quiere que tú creas. Un mundo finito, un mundo corporal, un mundo físico, que se deteriora, que enferma, que sufre, que ataca, que se tiene que defender. Ese es el mundo que el ego te ofrece y se vale de tus sentidos físicos para poder
demostrarte que eso es real, pero ni él se lo cree. Debajo hay una duda constante. Entonces te dice que dudes del testimonio del ego para empezar a oír la voz que habla por Dios, que está constantemente en ti. Deja que el ego sea el juez de lo que eres. Deja que Él, el Espíritu Santo, sea el juez con mayúscula de lo que eres, pues en su certeza la duda no tiene cabida, ya que descansa en una certeza con mayúscula tan grande que ante su faz, la faz de Dios, dudar no tiene sentido. Cristo no puede dudar de sí mismo. La voz que habla por Dios puede tan solo honrarle y deleitarse en su perfecta y eterna impecabilidad. Aquí habla de Cristo, el Hijo de Dios. El Cristo es el Hijo de Dios, el que está unido a su Padre, el que sabe quién es su Padre y sabe quién es Él. Solo el Hijo de Dios sabe qué es. Cristo no puede dudar de sí mismo. La voz que habla por Dios puede tan solo honrarle y deleitarse en su perfecta y eterna impecabilidad. Aquel a quien él ha juzgado no puede sino reírse de la culpabilidad. Aquel a quien él ha juzgado no puede sino reírse de la culpabilidad. ¿Qué es esto de aquel a quien él ha juzgado? Aquel Cristo a quien Dios ha juzgado. Cristo se ríe de la culpabilidad. Dios ya le ha juzgado a él. Él tiene el juicio de Dios porque él es el Hijo de Dios. Y Dios juzga a su Hijo inocente. Entonces este Cristo, el Hijo de Dios, se ríe de la culpabilidad al no estar dispuesto a seguir jugando con los juguetes del pecado ni hacerle caso a los testigos del cuerpo al encontrarse extático ante la santa faz de Cristo. Qué fuerte. Voy a decirlo bien porque estas figuras de Cristo, el Espíritu Santo, Dios, el Hijo de Dios, se nos entremezclan y no las distinguimos bien y sin embargo el texto nos las distingue. Entonces aquí yo he cometido un error. Aquel a quien él ha juzgado no puede sino reírse de su culpabilidad al no estar dispuesto ya a seguir jugando con los juguetes del pecado ni hacerle caso a los testigos del cuerpo al encontrarse extático ante la santa faz de Cristo. ¿Quién está estático ante la santa faz de Cristo? El que ha juzgado, o sea, cuando tú juzgas a un hermano, tú estás negando que Él es el Cristo, es el Hijo de Dios. Entonces aquel a quien Él ha juzgado, aquel que ya es el Hijo de Dios y que le has juzgado, a quien Él ha juzgado, se ríe, este Hijo de Dios, a quien Dios le ha juzgado inocente, se ríe de la culpabilidad y no está dispuesto a seguir jugando con los juguetes del pecado, ni hacerle caso ya a los testigos del cuerpo al encontrarse extático ante la santa faz de Cristo. Ya está, cuando un hermano ya está en Cristo, cualquiera que le juzgue, cualquier juicio que se haga con minúscula, se ríe de él, se sonríe, no es que se ría burlonamente, se ríe de la culpabilidad, porque ya está estático ante la faz de Cristo. Tremendo. Así es como Él te juzga, la voz de Dios, el Espíritu Santo. Acepta su palabra con respecto a lo que eres, pues Él da testimonio de la belleza de tu creación y de la mente cuyo pensamiento creó tu realidad. Todo con mayúscula, la mente de tu pensamiento, la mente cuyo pensamiento creó tu realidad. Así es como el Espíritu Santo juzga, acepta su palabra con respecto a lo que eres, pues Él da testimonio de la belleza de tu creación y de la mente cuyo pensamiento creó tu realidad.
La mente de Dios creó la realidad tuya con mayúscula, tu realidad, no esta realidad, la realidad del Hijo de Dios, que es lo que tú eres. ¿Qué importancia puede tener el cuerpo para aquel que conoce la gloria del Padre y la del Hijo? ¿Podrían acaso los murmullos del ego llegar hasta él? ¿Qué podría convencerle de que tus pecados son reales? Deja asimismo que Él sea el juez de todo lo que parece acontecerte en este mundo. Sus lecciones te permitirán cerrar la brecha entre las ilusiones y la verdad. Las lecciones que tenemos, que nos da el Espíritu Santo, la voz que habla por Dios, son las que nos van a enseñar a llegar a la verdad. Estas lecciones. Él eliminará todo vestigio de fe que hayas depositado en el dolor, en los desastres, en el sufrimiento y en la pérdida. Eliminará toda credibilidad que le des al dolor, a los desastres, al sufrimiento y a la pérdida. Deja que Él sea el que los juzgue, no lo juzgues tú. Pon tu mente, deja tu mente en Él y deja de juzgar tú todo lo que estás viendo. Entonces eliminará el vestigio que tú, de la fe que tú le das a los desastres, al sufrimiento y a la pérdida, porque Él no le da ningún valor a eso. Está en la luz y te la trae a ti para que empieces a deshacer mentalmente este mundo que ves. Eso es lo que nos dice. Él eliminará todo vestigio de fe que hayas depositado en el otro. Él te concede una visión que puede ver más allá de las sombrías apariencias y contemplar la luz, la dulce faz de Cristo en todas ellas. Esta te lleva más allá de las apariencias, de estas sombras de la materia, de todo lo que nos sucede, te lleva más allá para contemplar la luz de Cristo, la faz de Cristo detrás de todas ellas, de todas esas apariencias de dolor, de sufrimiento, de muerte. Detrás de toda materia, detrás está la faz de Cristo. Y ahí nos lleva el Espíritu Santo, la parte de nuestra mente en la que está depositada la voz de Dios, de nuestro Creador. Ya no volverás a dudar de que lo único que te puede acontecer a ti, a quien Dios ama, son cosas buenas, pues Él juzgará todos los acontecimientos y te enseñará la única lección que todos ellos encierran. Él seleccionará los elementos en ellos que representan la verdad e ignorará aquellos aspectos que solo reflejan sueños inútiles. Él hace una selección, tú le entregas lo que está ocurriendo y Él selecciona lo que representa la verdad e ignora lo que refleja sueños inútiles, lo que no sirve. Tú eso no lo sabes hacer. Y Él reinterpretará desde el único marco de referencia que tiene, el cual es absolutamente íntegro y seguro todo lo que veas, todos los acontecimientos, circunstancias y sucesos que de una manera u otra parezcan afectarte. Entrégaselos, los reinterpreta y los pone a la luz y salva solo aquello que es realmente salvable, lo que tiene realidad, y lo otro lo descarta. Y entonces tu mente va entregándose y va descartando todo lo que tú ves por tu cuenta, que todo lo que tú ves por tu cuenta es del ego. O le pones o le entregas tu mente al ego o se la entregas al Espíritu Santo. Tú crees que tu mente es libre, pero tu mente está bajo unos creadores, o bajo el ego o bajo el Espíritu Santo. Y tú no estás dándote cuenta de que estás bajo un programa del Espíritu Santo, del ego. Entonces, para cambiar del programa del ego al programa del Espíritu Santo, a dos programas distintos, mentales, opuestos el uno al otro, tienes que darte cuenta de que estás en uno, de que estás en el ego, y de eso te está intentando
este texto que te des cuenta. Duda de tu sistema de pensamiento y mental para que puedas alcanzar la salvación. Y así estamos, intentándolo. Verás el amor que se encuentra más allá del odio, la inmutabilidad en medio del cambio, lo puro en el pecado y sobre el mundo únicamente la bendición del cielo. Verás más allá de todos tus miedos, de todos tus problemas. Más allá de eso está el amor que está en todo, está más allá del odio, la inmutabilidad en medio del cambio, lo puro en el pecado y sobre el mundo únicamente la bendición del cielo. Esto es amén, esto es una oración maravillosa. Tal es tu resurrección, pues tu vida no forma parte de nada de lo que ves. La resurrección es ver eso, la inmutabilidad, la belleza, como es la bendición del cielo. Esta es tu resurrección, tu vida no forma parte de nada de lo que ves. Tu vida tiene lugar, yo he puesto vida con mayúscula, tu vida con mayúscula tiene lugar más allá del cuerpo y más allá de este mundo y más allá de todos los testigos de lo profano, dentro de lo santo y es tan santa como ello mismo, tan santa como lo santo. Tu vida es santa, no está aquí, llena de todo este barullo de odio, miedo y sufrimiento. Tu vida con mayúsculas es santa, fuera de lo profano. En todo el mundo, en todas las cosas, su voz, la voz de Dios, no te hablará más que de tu Creador y de tu ser, el cual es uno con Él. Así es como verás la santa faz de Cristo en todo y cómo oirás en ello el eco de la voz de Dios. La santa faz de Cristo es todo, es Dios, es el Hijo de Dios y lo puedes ver en este mundo si empiezas a ver más allá de lo que ves. Más allá del dolor está la faz de Cristo, más allá de lo borde que es mi vecino está la faz de Cristo. Más allá de la muerte de mi hijo está la faz de Cristo. Más allá, este mundo es un escenario y está detrás la santa faz de Cristo. Y para estar ahí, Dios te manda su voz, su palabra, su guía, el Espíritu Santo, para poder deshacer lo que estás mentalmente viendo porque le estás dando realidad en este mundo. Bueno, todo esto poco a poco va calando y va siendo cada vez más integrado en nosotros. Hoy practicaremos sin palabras, excepto al principio del periodo que pasamos con Dios. Introduciremos estos momentos con una repetición lenta del pensamiento con el que comienza el día. Todas las cosas son eco de la voz que habla por Dios. Empezaremos así. Después observaremos nuestros pensamientos apelando silenciosamente a aquel que ve los elementos que son verdad en ellos. Nos ponemos a meditar, decimos la frase, la idea, estamos en silencio, todas las cosas son ecos que hablan a favor de la voz de Dios, son ecos de la voz que habla por Dios, y después observamos nuestros pensamientos. Y en silencio apelamos a al Espíritu Santo, que ve los elementos que son verdad en ellos. Deja que Él evalúe todos los pensamientos que te vengan a la mente, que elimine de ellos los elementos de sueño y que te los devuelva en forma de ideas puras que no contradicen la voluntad de Dios. Es una meditación donde hay que aquietar la mente, serenarse, decir la idea y observar qué pensamientos te vienen y cómo el Espíritu Santo los hace puros esos pensamientos. Qué bonita la meditación de hoy. Vamos a ver cómo podemos
llevarla a cabo, ¿no? Compartiéndola. Ofrécele tus pensamientos al Espíritu Santo y Él te los devolverá en forma de milagros que proclaman jubilosamente la plenitud y la felicidad que como prueba de su amor eterno Dios dispone para su Hijo. Ofrécele los pensamientos, estos pensamientos que tenemos continuamente, déjalos ahí y Él te los devolverá en forma de milagros que proclaman jubilosamente la plenitud y la felicidad que como prueba de su amor eterno Dios dispone para su Hijo. Y a medida que cada pensamiento sea así transformado, asumirá el poder curativo de la mente que vio la verdad en él y no se dejó engañar por lo que había sido añadido falsamente. Le ofreces tus pensamientos y Él los purifica. El Espíritu Santo los purifica. Es que es maravilloso, vamos a hacerlo, es una preciosidad. Y vamos a darle fe a esto para que realmente podamos vivir esta experiencia y la vayamos haciendo cada vez real en nuestra vida, entregándole nuestros pensamientos para que Él los purifique. A medida que cada pensamiento sea así transformando, asumirá el poder curativo de la mente que vio la verdad en él y no se dejó engañar por lo que había sido añadido falsamente. Todo vestigio de fantasía ha desaparecido y lo que queda se unifica en un pensamiento perfecto que ofrece su perfección por doquier. Pasa así 15 minutos al despertar y dedica gustosamente 15 más antes de dormir. 15 minutos nos pide hoy de quietud, de comunicación con nuestro Espíritu Santo, de purificación de nuestros pensamientos, de escuchar la voz. Para eso tenemos que saber estar en quietud y en serenidad. Tu ministerio dará comienzo cuando tus pensamientos hayan sido purificados. Tú vas a empezar, tú que estás aquí escuchando, leyendo, haciendo y comprometiéndote con estas lecciones, cuando tus pensamientos sean purificados, vas a empezar tu ministerio. Vas a ir difundiendo de alguna manera, da igual cómo, lo que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, lo que es el pensamiento que está unificado, purificado, el pensamiento que ya no contempla todos los errores, pecados, culpabilidades, nubes de ataque, de muerte, de dolor y de sufrimiento con los que está empañado nuestro sistema mental. Tú vas a empezar tu ministerio cuando tus pensamientos estén purificados. Tu ministerio dará comienzo cuando todos tus pensamientos hayan sido purificados, cuando todos tus pensamientos hayan sido purificados. Así es como se te enseña a enseñarle al Hijo de Dios la santa lección de su santidad. Así es como se te enseña a que le enseñes al Hijo de Dios la santa lección de su santidad. Nadie, me estoy quedando aquí, tu ministerio dará comienzo cuando todos tus pensamientos hayan sido purificados y así es como se te enseña a enseñarle al Hijo de Dios la santa lección de tu santidad. Tú le enseñas a los demás, tu ministerio es enseñar. El ministerio es enseñar a los demás. Se te enseña, así se te enseña enseñando a los demás, al Hijo de Dios, la santa lección de tu santidad. Enseñas tu santidad enseñándole al Hijo de Dios. Aprendes tu santidad enseñándole al Hijo de Dios tu propia santidad, el que tus pensamientos están purificados. Nadie puede dejar de escuchar cuando tú oyes la voz que habla por Dios, rendirle honor al Hijo de Dios. Cuando tú hablas por la voz que habla por Dios,
con la voz de Dios, nadie puede dejar de escucharte, porque le rinde honor al Hijo de Dios, y todos compartirán contigo los pensamientos que Él, el Espíritu Santo, la voz de Dios, ha reinterpretado en tu mente. Nadie dejará de escucharte, porque hablas por la voz de Dios, al Hijo de Dios. Tal es tu Pascua, tal es tu Pascua. La Pascua es la celebración, ¿no? Tal es tu Pascua, y de esa manera depositas sobre el mundo la ofrenda de azucenas blancas como la nieve que reemplaza a los testigos del pecado y de la muerte. Mediante tu transfiguración, el mundo se redime y se le libera jubilosamente de la culpabilidad. Ahora elevamos nuestras mentes resurrectas, las mentes que han resucitado de todo este mundo, de toda esta manera, de toda esta realidad tan enfermiza. Ahora, mediante tu transfiguración el mundo se redime y se libera jubilosamente de la culpabilidad. Ahora elevamos nuestras mentes resurrectas, llenos de gozo y agradecimiento hacia aquel que nos restituyó la cordura. Y recordaremos cada hora a aquel que es la salvación y la liberación, y cada hora recordaremos a la voz que habla por Dios, recordaremos a Dios, aquel que es la salvación y la liberación. Y según damos las gracias, el mundo se une a nosotros y acepta felizmente nuestros santos pensamientos, que el cielo ha corregido y ha purificado. Está el Espíritu Santo. Hoy le estamos entregando nuestros pensamientos para que los purifique, y los recordamos cada hora y damos las gracias, y en estas gracias se nos une el mundo, que acepta felizmente nuestros santos pensamientos, que el cielo ha corregido y ha purificado. Ahora, por fin ha comenzado nuestro ministerio para llevarlo alrededor del mundo, para llevar alrededor del mundo las buenas nuevas de que en la verdad no hay ilusiones, y de que por mediación nuestra la paz de Dios les pertenece a todos. Aquí está diciéndonos que difundamos esto a los demás, y al difundirlo nosotros estamos aprendiéndolo y ejercemos nuestro ministerio, porque todos nuestros pecados han sido perdonados, liberados, purificados, sanados. Todos nuestros pensamientos que están imbuidos, manchados, que están ocultando la verdad de lo que somos, se purifican entregándolos a la voz que habla por Dios, al Espíritu Santo. Y hoy es recordarlo cada hora, hacer una meditación por la mañana de 15 minutos, por la noche de otros 15 minutos, dejándote escuchar y dejándote limpiar estos pensamientos tuyos por el Espíritu Santo. Menuda lección. Hoy nos dijo anteriormente en el repaso que nos estaban preparando para la verdad, para aplicar la verdad, y aquí estamos, aplicándola a nuestra vida. La verdad es que somos santos. La verdad es que solo hay bondad, la verdad es que solo hay inocencia, pero no nos lo creemos. Y esta verdad es la que hoy dejamos que empiece a ser una realidad y la transmitimos, porque creemos en ella y así la aprendemos. Somos santos, nuestros pensamientos se limpian y los entregamos al Espíritu Santo para que los haga una y otra y otra y otra vez, para que los limpie una y otra y otra y otra vez, los purifique. Bueno, una lección santa como todas. Pues nada, esto ha sido un poco largo, pero así es como ha salido. Vamos a la meditación. Gracias por compartir.